Buenas tardes, compañeros, compañeras, personas no alcohólicas. Si hay alguna, mi nombre es José Luis, soy un alcohólico. Yo le propuse a Felipe y a Marcela que leyéramos esa parte porque el tema o lo que inspiró a esta convención es Let It Begin With Me, que empiece conmigo. En 1934, en noviembre, a finales de ese año, Bill W. se encontraba en el Hospital Towns de New York, y es lo que está hablando William Duncan Silver. Nadie se imaginaba en esos momentos que de ahí iba a surgir lo que hoy conocemos como la Organización de Alcohólicos Anónimos, asociándose posteriormente con el Dr. Bo. Y entonces el 10 de junio nace Alcohólicos Anónimos. Y todo empieza precisamente con uno. Pero antes de ir o de compartir acerca de los principios que tengo que aplicar, sobre todo de carácter espiritual, me gustaría compartirles algo de mi alcoholismo para identificarme como alcohólico con ustedes. Yo nací en la ciudad de Chihuahua, México, y tuve muchas carencias de carácter material. A los 9 años renegué de la familia en la que había nacido. A los 9 años proyecté mi mente para llegar a ser una persona de éxito. En esos momentos nació la idea en mí de ir a la escuela y de graduarme de ingeniero en la Universidad de Chihuahua, lo cual logré en 1979. Unos años después, como sabía yo que el deporte podía traerme beneficios económicos, me convertí en un boxeador. Y llegué a boxear y ganar campeonatos y casi fui a las Olimpiadas de Múnich en Germany en 1972. Peleé con peleadores de Estados Unidos que iban a las Olimpiadas de Montreal en 1976 y les gané. Después en la universidad fui campeón nacional 2 veces y el triunfo comenzó a rodearme. Sin embargo, como yo siempre he compartido en los grupos de AA, había nacido alcohólico. El alcohólico no se hace, nace alcohólico. Y lo que va a probar, eso es tiempo y alcohol. Es como si cuando nací, alguien puso en mi espalda un sello, un seal, con el nombre o la palabra alcohólico. Y ese nombre va a permanecer conmigo hasta el día de mi muerte. Por eso en Alcohólicos Anónimos seguimos diciendo, mi nombre es X y soy un alcohólico. De tal manera que a los 13 años o 14 años comencé a beber y me emborraché. Y cada vez que bebía, a partir de ahí, me emborraché. Yo nunca fui un tomador social. Yo siempre perdí el control. Y fui tan sensitivo al alcohol de que a los 19 años de edad me encontraba en un hospital
crucificado con el suero, no. Y no podía entender cómo una persona físicamente fuerte y académica y intelectualmente poderoso podía algo que no tiene vida, ni sentimiento, ni nada como el alcohol, ponerme en una cama de un hospital. Nadie nunca me ha tirado a mí en un ring ni afuera. Bueno, exceptuando una que ya les platicaré esa historia. Pero el alcohol me ponía cada vez que me lo enfrentaba. Era como si me enfrentaba a un gigante con armadura de acero y muchas armas. Y cada vez que bebía, me postraba en una cama del hospital. Pues como les decía, me gradué y empecé a ganar dinero. El éxito llegó. Y pensé que estaba triunfando. Sin embargo, el alcohólico es un perdedor. El alcohólico, mientras beba, es un perdedor. El alcohólico que está en Alcohólicos Anónimos y aplica estos principios es un triunfador. El poder de Dios es ilimitado. Ayer lo dijo un speaker aquí. Ilimitado. Y si lo puede todo, todo lo puede, no hay limitaciones. Alcohólicos Anónimos está rompiendo the establishment, está rompiendo lo establecido. Alcohólicos Anónimos rompe con el paradigma. Lo único que da resultado en esta vida es aquello que rompe con el paradigma. Porque en 1954, en Ginebra, Suiza, la ciencia médica declara el alcoholismo como una enfermedad, con unas características, y una de ellas es que es incurable. Sin embargo, el mes que entra, el día último del mes de julio, tengo yo 17 años sin beber. Entonces, llegué a Alcohólicos Anónimos muy joven, a los 23, 24 años, llegué a Alcohólicos Anónimos en México, en Chihuahua. Toda la información me fue dada en español, de tal manera que entendí perfectamente de qué se trataba eso, pero hubo un problema. No estaba dispuesto a hacer mi trabajo. Todos los pasos de Alcohólicos Anónimos, las tradiciones, los conceptos de Alcohólicos Anónimos van en contra de mi voluntad. Aquello que me gustaba a mí hacer. El placer, el prestigio, la fama, el sexo, el dinero, era lo que me gustaba. Y estaba joven, a los 23 años, 24, ¿quién va a querer dejar de beber? Todavía ni me casaba, ¿verdad? Y luego, como les digo en inglés, this nice looking guy. Y entonces iba y duraba 3 meses y volvía a beber. Y entonces volvía a ir y 4 meses y volvía a beber. Y iba y volvía a beber y volvía a beber. Por 14 años estuve entrando y saliendo del programa Alcohólicos Anónimos. En el proceso perdí 2 matrimonios y una hija. La esposa con la que estoy casado, ahorita me pidió el divorcio. Ella era residente de Estados Unidos, de este país, en ese tiempo, una maestra competente de México, contador público, en fin, una maravilla, atractiva como las que me gustan a mí. Y me pidió el divorcio y estaba embarazada de Luis. Mi hijo, nació en Las Vegas. Allá fue donde vine yo a dar de Chihuahua a Las Vegas, Nevada. Y entonces, ahí pensé yo, ¿verdad? Dije, si con María no puedo mantener un matrimonio, no voy a ser un hombre de familia por el resto de mi vida, porque ella tiene todas las características que debe tener una esposa
para tener una familia en armonía con los hijos y con un esposo. Entonces me vine y fui a Las Vegas, dejé de beber 15 meses en Las Vegas en el grupo Nueva Vida. Participé en un round-up que se celebra allá en noviembre. Puerto Rico, Estados Unidos, Canadá. Me escogieron en así, gente en español me dijeron, mira José Luis, yo pensé que ya lo había hecho en AA, practicando 1, que 2, 3 pasos y que esto y que el otro. Canté una canción en ese evento, ¿verdad?, para dejarle hinchalora de plata en la junta espiritual a quien iba a cerrar esa convención en español, al padre Álvaro que venía de México. Esa canción se llama One Day at a Time, un día a la vez. Sin guitarra, a capela, ¿verdad? Y volví a beber. Les voy a decir por qué bebí. Dice la literatura, el resentimiento es el ofensor más poderoso para el alcohólico. Mata más alcohólicos que el mismo alcohol. The resentment is the number one offender. Había tenido un resentimiento con mi suegro, porque cuando estaba en Las Vegas, yo traté siempre de comunicarme con mi señora para pedirle que volviera conmigo. Y esa vez me contestó mi suegro y me puso como a la basura. Me dijo la clase de persona que era. Y tenía verdad en algunas cosas, pero no, en otras no. Y él tiene la facilidad, así como tengo yo la facilidad de herir a una persona, de matarla si pudiera, con una sola palabra. Y me destruyó psicológicamente y emocionalmente, ¿verdad? Y ese resentimiento lo tuve yo aquí guardado. Y cuando nació mi hijo Luis, ¿verdad?, ya con 15 meses de sobriedad, volvimos a Pecos, Texas, donde está su familia, y estaban todos reunidos. No conocían a mi hijo, ¿verdad? Y volvimos mi señora Alejandra, Luis y yo. Y lo que iba a hacer yo ya venía planeando. Lo iba a retar ahí en su casa y golpearlo, ¿verdad?, con mis propios puños, ¿verdad?, destrozarlo. Eso es lo que hace un resentimiento, ¿verdad?, que puede estar aquí escondido por años y te va a conducir a beber. Entonces, un esposo de mi cuñada, que era jefe de la policía en Freeport, Texas, se interpuso y dijo, José Luis, no es buen tiempo para hacer eso. Y me fui, dejé allá a mi familia, me fui a Chihuahua, México. Estuve 2 o 3 días allí. Y entonces me fui a un bar, La Camelia, un bar de intelectuales, donde van a beber doctores, ingenieros, maestros, abogados. Y recuerdo muy bien que pedí la cerveza. Y el tiempo que tomaba el cantinero, el bartender, de ir hasta donde tenía las cervezas y regresar, y cuando la puso enfrente de mí, así como estoy poniendo el agua, la miré y dije, si te la tomas, José Luis, no vas a saber dónde vas a parar. Eso es lo peligroso del alcoholismo. No sabe uno dónde termina, a veces en hospitales psiquiátricos, a veces en la cárcel, a veces sin familia, a veces sin dinero, a veces en el cementerio. Y me la tomé, la reté, ¿verdad?, y me la tomé, así como me voy a tomar el agua. Cuando iba líquido, pasando por aquí, oí unas palabras, las oí. Discúlpenme la palabra, no en español, ya te jodiste. Y sí, esa cerveza, 2 meses después, me puso en el Hospital Citizen de Victoria, Texas, en un cuartito chiquito, con las paredes blancas y blandas, donde las estuve golpeando, las paredes, y estuve grabado con una cámara por 7 días, ¿verdad? Así me quitaba la ropa, ¿verdad?, y retaba la cámara.
completamente fuera de la realidad. Siete días estuve ahí. Una medicina que se llama el Haldol me trajo a la realidad. Y el doctor Lehman me dijo: José Luis, ya no eres nada más un alcohólico, eres un esquizofrénico del tipo paranoico. De acuerdo, si quieres te mostramos lo que te grabamos, lo que hiciste. Entonces vas a seguir viendo psiquiatras por el resto de tu vida. Y yo le dije a él, me acuerdo muy bien, era 1991-92. Le dije: ¿sabe qué, doctor? Yo no necesito psiquiatras, yo no necesito psicólogos, yo no necesito alcohólicos anónimos, yo no necesito a nadie. I'm gonna make it by myself. Tú estás hablando con el boxeador de la vida. You are talking with the boxer of the life. I'm gonna make it by myself. Y seguí bebiendo. La esquizofrenia, al igual que el alcoholismo, no tiene cura. Le llaman la enfermedad misteriosa. No tiene cura, solo se maneja a través de medicamentos. Otras 3, 4 veces estuve confinado en hospitales psiquiátricos, en Life Resource, en Beaumont, Texas. La última vez, iba caminando por la calle a dos cuadras de mi casa ahí en Port Arthur, y vi una puerta, ¿verdad?, que decía: cuidado con el perro, don't trespass him. Eso es lo que me gusta a mí, el peligro, ¿verdad? I was looking for someone to kill me. Andaba buscando que alguien me matara porque no podía tolerar mi manera de vivir ni de sufrir. Y quebré las puertas, ¿verdad?, con mis propias manos y con mis pies, y oía el sonido de un perro, y sabía que era grande por el sonido del perro, pero no sabía que era negro hasta que lo vi. Cuando quebré toda la puerta, salió el perro, pero fíjense, un esquizofrénico. Así como vencí yo en esos estados a 2 policías de los Estados Unidos con esta propia mano, y yo no soy capaz de ganarle unas vencidas a nadie, a 2 policías, es una fuerza tremenda. Se fue el perro, huyó, y dejó sola a quien debería de defender con su vida, una americana, que ya estaba a una distancia con una pistola así: get out of my house, vete de mi casa. ¿Y saben qué le decía yo? Ya tenía 3 meses sin beber y perdí la razón de nuevo. Le dije: yo sé de un lugar donde puedes dejar de beber. Había botes de cerveza en el piso, ¿verdad? Y me decía: vete de mi casa. Y me disparó. The sound of the bullet, el sonido de la bala que pasó por aquí, no la voy a olvidar por el resto de mi vida. Y entonces me disparó por segunda vez y me pegó en la pierna. Y el dolor y la sangre me hicieron irme de esa casa. Llegó la televisión de Beaumont, y no para entrevistarme, ¿verdad? Ahora sí me entrevista Univisión y Televisa, ¿verdad? Le estaba platicando a mi amigo que me habló Univisión para tener un programa de televisión aquí en San Antonio. Bueno, a ver si puedo. Y no, pues me llevaron al hospital y me hicieron radiografías a ver si no había daños de la bala, y ya, me llevaron a la cárcel antes de un hospital, porque era una dama de los Estados Unidos. Y ellos no son como Alcohólicos Anónimos. It's not about the gender. Y luego al hospital psiquiátrico. Aquí voy a terminar la historia, mi troncalao, cómo bebí yo, con lo siguiente. Llegué yo, como dice Bill W., cuando bebí, la curva, ¿verdad?, del esquiador que cae así, fue así, no fue así. Moral, física, mental, espiritualmente destrozado, a los 37 años de edad, teniendo a mi esposa, a mis hijos, durmiendo en la carpeta de un pequeño apartamento. Y les dije yo: aquí viene lo importante.
a esas personas que el juez, porque el policía los paró manejando borrachos y los mandan 1 o 2 juntas por semana, Alcohólicos Anónimos. Ahí se reunían ellos cada 15 o cada semana. Y yo llegué y vieron el sufrimiento, ¿verdad?, que traía yo y les pedí. Let it begin with me. Que empiece conmigo. Pero yo no se los dejé así. Hoy lo entiendo que fue así. Les dije, yo necesito Alcohólicos Anónimos todos los días, porque si no, voy a volver a beber. Y si vuelvo a beber, me voy a morir. Y en el mejor de los casos, me van a confinar en una institución psiquiátrica por el resto de mi vida. Tienen que ayudarme. Y yo creo que vieron el sufrimiento. ¿Qué podemos hacer por ti, José Luis? Debemos tener un meeting todas las noches a partir de aquí. Y en esa ocasión nació el primer grupo de Alcohólicos Anónimos de habla española en el este de Texas, en la frontera con Luisiana, el Grupo Nueva Vida, en Port Arthur, Texas. Y ahí hay gente que ha dejado de beber. El año pasado nos invitaron a ser speaker allá, fui orador, quién sabe qué número de aniversario en Beaumont, Texas, porque abrieron otros 2 a 11 millas de Puerto Arturo. En 1994, el 31 de julio, el último día, le hablé yo a mi padrino, Rafael, a Chihuahua, y dije, Rafael, me estoy muriendo. No puedo dejar de beber, ni con Alcohólicos Anónimos. Soy un caso desconcertante. Y me dijo Rafael, yo pensaba que él es un ingeniero, ¿verdad?, igual que yo, y conoce todo esto, y pensaba que me iba a dar una terapia así bien padre, intelectual como siempre. Me dijo, José Luis, así tan sencillo me dijo, you better stop reading and put in practice what you already know. Deja de leer y ponte a practicar lo que ya sabes. Eso hizo la diferencia. Yo sabía los principios de AA, los entendí desde 1980 que vine a Alcohólicos Anónimos. The information was given in Spanish. Y yo no tengo ninguna limitación en español. Pero no quería hacer mi parte. Y esa ocasión estuve dispuesto. Y he rehusado ganar miles de dólares hasta el día de hoy, que puedo hacerlo por las skills que yo tengo como ingeniero en las plataformas petroleras o en las refinadoras, por ayudar a otro alcohólico, hombre o mujer. Let me say this in English, please. I'm going to say in English because it is my experience. Marcella read something like this, coming from Dr. William Duncan Silver. You can rely in everything the alcoholics can say about themselves. Tú puedes creer en lo que dicen los alcohólicos. Y yo he escuchado en Alcohólicos Anónimos cosas que vienen de los centros de tratamiento. 90 meetings in 90 days, 90 juntas en 90 días. Quizás eso es lo que dura un proceso de desintoxicación, yo no sé, ¿verdad? Yo he estado en Alcohólicos Anónimos desde 1994 hasta el día de hoy, todos los días en Alcohólicos Anónimos, donde quiera que he estado, en Sacramento, en Las Vegas, en Odessa, en Chihuahua, en México, en Guadalajara, donde quiera que he estado en una sesión de AA, porque dice el segundo paso. La verdadera humildad y la mente libre de prejuicios puede conducirnos a la fe. Y cada reunión de Alcohólicos Anónimos es una aseguranza de que Dios me va a devolver el sano juicio si lo creo así. Cada sesión de Alcohólicos Anónimos. Y he escuchado otra cosa. Men sponsor men and woman sponsor woman.
probablemente sea recomendable. Pero en toda la literatura que existe de Alcohólicos Anónimos, and I'm telling you, in everything, all the books, excepting one little pamphlet, quitando un solo panfleto, le está diciendo acerca de eso. ¿Por qué? Porque los pioneros, Bill W., el Dr. Bob y los primeros 100 alcohólicos sabían que no era about gender. La primera mujer que viene a Alcohólicos Anónimos se llamaba Clarence y nunca pudo llegar, nunca obtuvo la sobriedad. Pero la otra mujer que llegó y obtuvo la sobriedad se llamaba Marty Mann. Y las personas que apadrinaron a esa mujer fueron hombres. Y lo hicieron tan bien que esa mujer, cuando deja de beber, allá cuando sale el libro en 1939, el Big Book, se enroló en la Universidad de Yale y llegó a ser una autoridad en el terreno del alcoholismo en los Estados Unidos. Eso es lo que hace un alcohólico que la sociedad no da, o hombre, cuando se le apadrina con los principios. La ciencia médica, Bill W. respetó siempre a la ciencia médica. Hemos aprendido mucho de ustedes. Dio 3 charlas a sociedades médicas en 1944, 1949, 1958. La del 44 ante la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de los Estados Unidos. La de 1949 ante la 105 reunión anual de Psiquiatría Americana en Quebec, Canadá. Y la de 1958 ante la Sociedad Americana de Alcoholismo en Nueva York. Nosotros tenemos una tradición de que no nos metemos en polémicas públicas. ¿Por qué permitimos que instituciones le digan a los alcohólicos cómo se deben de hacer las cosas? Let it begin with me. Entonces, puse en práctica yo los principios de Alcohólicos Anónimos. Formamos ese grupo. Después nos movimos a San Antonio. Aquí hay una persona, allá a mi derecha, que formamos el grupo de inglés, el Keep It Simple, como 7 o 8 años atrás, aquí en San Antonio. En un horario donde ya habían tratado. Ya había una americana que nos decía, no va a funcionar, es a las 2 de la tarde. Ya hay en el Club 12. Y funcionó. Hasta la fecha. Y tomó la decisión, la conciencia del grupo, de moverse a la hacienda, y ahí están funcionando. Y entonces Felipe, mi amigo, me dijo, vente, vamos a apoyar a este mismo horario, en este mismo lugar, otro grupo que se llama Spiritual Awakening Group, y está funcionando hasta el día de hoy. Ahí están salvando sus vidas alcohólicas, ahí está Marcela salvando su vida. Y luego, hace 4 meses, le dije yo a Felipe, porque una vez me prestó un CD de una convención de este tipo, de una persona que fue speaker en español, y me dijo, Felipe, escúchalo. Y no lo quebré porque me lo había prestado. Cuando lo estaba oyendo sabía que eso no era AA. Sabía que no era AA. Y le dije, un día vamos a abrir tú y yo, eso pasó hace 3 años, le dije, un día tú y yo, cuando Dios quiera, vamos a abrir un grupo en español, con el formato que tienen los americanos. Bueno, no me lo vayan a tomar a mal, yo tuve un resentimiento porque el programa de Alcohólicos Anónimos no nació en México.
You know why? Because for the first time we have something as a country to give to the world. Something really good. Pero Dios no se equivoca. Y lo formamos hace 4 meses o 5. En español. 2 veces a la semana. Ahí he estado yo todos los días. Esperando a que llegue el nuevo, a veces solo. Y la renta de ese lugar se ha pagado todo el tiempo, con 1 miembro, con 2 miembros o con 8. Porque puede tener 150 y no completan la renta, porque no es acerca de material, es acerca de principios. Y los principios espirituales no tienen limitaciones. No hay limitaciones. Yo puedo hacer todo lo que quiera, si es voluntad de Dios. Y hay una cosa nomás para saber si es la voluntad de Dios, si es bueno, si va a servir a alguien. Les voy a platicar estas experiencias para que vean el poder de Dios. No soy yo, ¿eh? Los medicamentos, nada más para que vean el poder de Dios, de una persona cuando aplica los principios. Y cualquiera lo puede hacer. Los medicamentos que me dieron a mí para el problema de la esquizofrenia, que fue Haldol, Meloril, Zaprexa, Zoloft, tienen efectos colaterales muy serios. Casi todas las medicinas que van al sistema nervioso tienen problemas muy serios, ¿no? Y una de las cosas, entre muchas, ¿verdad?, es que me hicieron subir de peso. Y aquí me conocen muchas gentes. Pesaba, no obese, pero overweight. 214 libras. Ya para mí 38, ¿verdad? Así con mi pancita. Y yo pensaba que ahí me iba a quedar. Y no podía bajar de peso, me iba al Ballis a bajar y yo, si alguien sabe bajar de peso es un boxeador. Y yo no podía bajar. Pero hay un principio en la literatura que dice: cuando tú te recuperas espiritualmente, entonces te vas a recuperar física y mental. When you straighten out spiritually, then you're going to be okay physically and mentally. No como yo anduve buscando por 14 años. Venía a recuperarme física, mental, que es normal, ¿verdad? Por las crudas y todo eso. Relaciones, venía porque mi esposa me iba a dejar, que porque no tenía dinero. No. Cuando uno se recupera espiritualmente, entonces se recupera física, mental, económicamente, en relaciones, en lo que sea. Pero la ciencia es la ciencia. Y a mí me decían que estaba enfermo. Entonces fíjense lo que yo hice. Empecé a perder de peso ya cuando me empecé a recuperar física y mental. Y perdí 51 libras. Y luego, a la Asociación de Boxeo Amateur de los Estados Unidos, le solicité una licencia para pelear un campeonato mundial amateur en Coachella, California, contra un chino, defendiendo los colores de México y de Estados Unidos, mis 2 países, mis 2 banderas, a los 50 años. Cuando llegué, el Express News de San Antonio me entrevistó full page. Bueno, en 2 secciones. Ahí estuvo en el Winners. De la misma manera, en el mismo año, un hombre a los 71 años de edad subió el Everest. Ese es el poder de Dios. Y para sacar esa licencia, eso es lo importante de esa experiencia. Para sacar esa licencia, tenía que estar bien física y mental. Tuve que pasar todos los exámenes de ese tipo. Yo les paso cualquier evaluación psiquiátrica TEMPLAS, aunque la esquizofrenia sea incurable. Igual que el alcoholismo.
Escribió un libro, fíjense, le estaba platicando a mi amigo. ¿Saben a dónde llegó ese libro? A Barnes and Noble. Y me resolvieron en 2 o 3 semanas. Lo escribí en español. Y yo no soy escritor. Pero yo sabía que con ese libro, una persona iba a salvar su vida. Y ya van más de 10. Así es que si perdí $13,000, well done. El programa de Alcohólicos Anónimos tiene todo para que una persona sea feliz. Todo. Todo. Pero hay que hacer los pasos, las tradiciones y los conceptos. 36 principios. Fíjense que es un triángulo equilátero. Así, con las mismas distancias del punto A, B y C. Con los mismos ángulos, 60 grados sumando 160, 180. Pegándole a un punto de una circunferencia infinita los 3. Puede ser muy grandote el triángulo, o así. Pero debo de practicarlos con la misma intensidad. En un principio sí, uno más grande que otro, todo chueco, ¿verdad? Pero después... Sí, pues el que se va a alargar más es el de los 12 pasos. Pero después también las tradiciones y luego los conceptos. Yo fui RCG de ese grupo Nueva Vida que fundamos en Port Arthur. Y déjenme decir una experiencia, Porque mi padrino me dijo a mí en 1994, me dijo, José Luis, ¿tú crees en la literatura de Alcohólicos Anónimos? De la misma manera que un religioso cree en que la Biblia es la palabra de Dios. Porque tú como alcohólico, la literatura de Alcohólicos Anónimos es la palabra de Dios para ti. Le dije, sí, entonces yo creo en lo que está escrito. Por eso leo. Y luego lo practico y luego veo el resultado. Y cuando me nombraron RCG del grupo Nueva Vida de Port Arthur, había 2 opciones. O ir a Houston, al distrito, desde Port Arthur a Houston, que son más de 100 millas, una vez a la semana, o ir al de Inglés, distrito de Inglés, que está en Beaumont, Texas, a una distancia de 11 millas, nada más una vez por mes. Por razones de dinero y de tiempo, tuve que decirle yo a la conciencia, yo no puedo ir al distrito de Español a Houston, pero si ustedes deciden que vaya al de Inglés a Beaumont, yo voy. Y cuando llegué, decidieron la conciencia que fuera a Beaumont. Llegué, y luego un americano así medio gordito, me acuerdo, me dijo, you don't belong here. Tú no perteneces aquí. Tú perteneces al distrito de Houston, en español, allá están los de español. Y entonces traía yo el manual del servicio. Y entonces I open the book and I read it for geographical and linguistic reason. We have to create bilingual district. Do you know how to read English? And then, luego le dije lo que yo sentía, le dije, bueno, para hacer un buen trabajo, tú necesitas hablar español y yo necesito hablar inglés. Y una vez, estando en la junta, estaba solo y no llegaba nadie. Entonces, oía a los americanos porque sesionamos casi en el mismo edificio. Los americanos nos apoyaron mucho en el grupo de español en Port Arthur. Mark, I remember that. Y estaba yo solo y le pedí a Dios así como esto. Porque todavía no hablo inglés, Todavía no hablo. Digo, Señor, yo sé que tú eres todopoderoso. Yo sé que puedes ayudarme a hablar, a leer y a escribir inglés. Es más, sin ir a la escuela.
Si eres poderoso, tú lo puedes hacer. ¿Sabes por qué? Porque allí, en el otro cuarto, hay personas que están hablando inglés y ellos tienen algo que yo necesito saber. Pero yo tengo algo también que ellos necesitan entender y saber. Así es que, y miren, yo creo que a los 2 o 3 meses, la barrera del lenguaje se empezó a caer. Del inglés, algo que yo no pensaba nunca que podía lograr, especialmente una persona que vivió por 25 años y que vino a los Estados Unidos ya viejo y que deja de beber a los 37 y que tuvo problemas mentales. Poder hablar una lengua tan bella y tan hermosa como la que tienen ustedes, el inglés. Y pudiera seguirles compartiendo mucho, pero me imagino que por cuestiones de tiempo yo no sé cuánto tendría que hablar aquí o salón. 10 more minutes. Okay, let's go. Dice, yo a veces soy muy serio y todo, pero no me gusta mucho el sentido del humor y los mantengo riendo estos, pero les digo les voy a decir, ¿no? Ya para cambiar un poquito el humor, les voy a contar la de la vaca de los 100 litros. Les voy a decir por qué, porque el alcohólico a veces es como la vaca de los 100 litros. Cuando yo vivía en Chihuahua, las vacas que producían 50 litros al día de leche eran buenas vacas, con pedigrí, de registro, caras. Cualquier ganadero quisiera tener esas vacas. Bueno, pues había una que producía 100, el doble, producía 100 litros. Pero ¿saben qué pasaba a los 99? Cuando ya le estaban ordeñando y la leche caía del cántaro, y en el 99, en el 100 se hacía popó. Se hacía pupú. ¿Cómo se dice en inglés? Pup. ¿Cómo? Pup. Y entonces se echaba a perder toda la leche. Así es el alcohólico. A veces va muy bien y todo, y se va a beber. Echa a perder todo, aunque haya sido todo muy bueno. Echa a perder todo. Con una cerveza echa a perder todo. Así es que le digo yo en español a mis alcohólicos: hay que no ser como la vaca de los 100 litros. Más vale 20 o 30, pero de calidad. Como la fe, no de cantidad, pero de calidad. Como los grupos, de calidad. Hay un principio, ¿verdad?, que dice Alcohólicos Anónimos. Está en las tradiciones. The better is enemy of the best. And you as an alcoholic, only the best is going to work. Only the best. Y esos principios los trato de aplicar yo en mi vida personal, en mi vida profesional, en mi vida familiar y en mi vida dentro de Alcohólicos Anónimos. Muchos principios hay dentro de Alcohólicos Anónimos: bondad, justicia, cortesía, honestidad, sacrificio, humildad, tolerancia, paciencia, respeto. Todo eso que no te diga yo. Y entonces sí, efectivamente sucede lo que promete Alcohólicos Anónimos. Tus mejores días están por venir. Voy a cerrar con esto. Ayer oí los speakers que ha habido aquí, me han dado mucho. Desde ayer. Esa es la experiencia. Dice Henry Ford: the experience is something of supreme value.
on life. En la convención internacional, el año pasado, nos juntamos 4,000 voluntarios para el evento la internacional que hubo aquí en San Antonio. Nos juntamos ahí en el Henry D. González, en el centro de convenciones. Y vino gente de Nueva York y estaban ahí en el frente. Y ahí al frente, así como tenemos esto, estaba la fotografía de Bill W., del Dr. Bob y de la Madre Ignacia. Entonces, de repente, se apagaron las luces y el reflector estaba enfocando la fotografía de Bill W. Y de repente se empezó a oír su voz de Bill W. No se entendía, pero era la voz de Bill W. Y luego se apagó y reflectaba la del Dr. Bob y luego la del Dr. Bob. Y se me empezó a enchinar el cuero, así, una experiencia tan hermosa, ¿verdad? Y luego la de la Madre Ignacia, la voz de ella, quien junto con el Dr. Bob ayudaron a más de 5,000 alcohólicos. Y luego Bill W., utilizando todos los medios de comunicación y su libro a millones. Individualmente, persona con persona, colectivamente, a través de los medios masivos de comunicación, como es la lectura y el hablar. Y esta experiencia se las cuento porque voy a cerrar con esto. Is in the page 164. You may say, but I will not have the benefit to be in contact with the people who write this book. And then say, we cannot be sure. God will determine that. Just remember or make sure that your real reliance is always in Him. He will show you how to create a fellowship, the fellowship that you crave. Probablemente, pero yo no voy a conocer a lo que escribieron ese libro. ¿Quién sabe? Todo está en la mente de Dios. ¿Estás seguro que tu verdadera dependencia sea de un poder superior y Él te mostrará cómo crear una organización o un grupo como tú la deseas? Probablemente conoceremos los alcohólicos, a Bill W., al Dr. Bob y a aquellos pioneers in the hereafter. Thank you for letting me share.